un poco el ritmo. No nos queda mucho tiempo, tenemos como unas 2 horitas, entonces vamos a tratar de, con todo lo que hemos aprendido acerca de cómo funciona teología sistemática, vamos a tratar de mirar unos puntos y buen tiempo para hacer preguntas y respuestas, porque podemos tratar con los puntos mayores. Para nosotros, estamos hablando de que cuando se trata de teología sistemática, la primera doctrina que se tiene que mirar es lo que es la doctrina de Dios. ¿Ven? Y para nosotros como cristianos, no estoy diciendo para nosotros solamente como pentecostales el nombre, pero para el cristiano, la doctrina de Dios es fundamental, porque eso va a formar todo lo demás que creemos. Y para nosotros específicamente es la doctrina de la unicidad de Dios. ¿Ven? Vamos a mirar algo que dice el Señor Jesucristo. Hizo la pregunta, ¿verdad? Dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que no importa, son cosas semánticas nomás, pero sí importa lo que usted cree de Dios. A Jesús le importó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Importa. Ahora, ¿cuántos se han preguntado? Recibió la pregunta, pero si, bueno, voy a hacerle la pregunta. Perdón. ¿En cuántos dioses creen los trinitarios? En uno. Alguien por ahí dijo 3. Pero sabemos, pues, pregúntele a cualquier trinitario. Claro, pregúntele a cualquier trinitario en cuántos dioses creen y eso le va a decir un Dios. Entonces, algunas veces nosotros, celosos por el nombre y entendiendo lo que el trinitarismo, el triteísmo realmente lleva, sabemos que es imposible creer en la Trinidad sin terminar con 3 dioses, y vamos a explicar eso. Pero si usted le pregunta al trinitario cuántos dioses ellos creen, ellos le van a decir un Dios. Entonces, cuando usted dice que creen un solo Dios, para ellos no hay una diferencia. ¿Ok? ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces uno dice, bueno, si ellos creen realmente en un solo Dios y nosotros creemos en un solo Dios, entonces las diferencias que tenemos en decir manifestaciones o personas, ¿realmente importan o no? ¿Cómo es que sería tan grave si ellos realmente les preguntan y ellos dicen que creen en un Dios? Es algo que hay que contestar, porque no es igual. Hay una diferencia. ¿Amén? Ahora, con eso dicho, hay escrituras que nos dejan saber que a Dios sí le importa que aunque creamos que Él es uno, que entendamos bien cómo eso es. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? A Jesús le importaba si ellos tenían una revelación de quién era Él. La respuesta era que ellos dicen Elías, uno de los profetas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tú qué dices? Ahí viene la revelación del apóstol Pedro, tú eres Cristo. Entonces hay otra escritura donde Jesús dice, si no crees que yo soy, ¿qué? ¿En qué? ¿En vuestros qué? En vuestros pecados moriréis. Él ahí no está hablando de alguna inmoralidad, ¿verdad? Él no está hablando de alguien que está en algún vicio o algún
alguna violencia o alguna perversidad. No, Él dice algo: si no creen que yo soy Él, en vuestros pecados moriréis. Entonces la creencia de que Jesús es Dios es tan serio que si no creemos que Él es Dios, en nuestros pecados morimos. Algunas veces pensamos en pecados solamente en las cosas malas que podemos hacer, pero en esto podemos ver que hasta nuestra creencia, si no es correcta, vamos a terminar muertos en pecados. Amén. Entonces sí es un tema muy importante. Entonces, ¿dónde comenzamos nosotros? Siempre tenemos que comenzar. Ahora, si usted tiene el paquete, obviamente no voy a cubrir todo el paquete, pero si usted, creo que hay varias diferentes enseñanzas que yo le he dado ahí y hemos cubierto mucho lo que hay. Las primeras 8 o 9 páginas son algo que yo escribí llamado Prosigo a la meta, la unicidad de Dios. Yo quiero que salte eso y vaya a lo que es, bueno, no, quédese ahí. Vamos a la primera página. Vamos a mirar. Dice que existen más de 4.200 religiones en el mundo en nuestro día moderno, y dentro de esas religiones existen miles más. Por ejemplo, el cristianismo es una, y dentro de ella hay 48.000 diferentes grupos. Si hacemos la pregunta de cuántos dioses hay dioses, minúscula, hay muchos. El hinduismo cree en más de 2.000. De acuerdo a los escritos de ellos, existirían más de 320 millones de dioses. Conozco una mujer que antes era hindú y ella conocía por nombre los nombres de más de 2.000 dioses. De más de 2.000 dioses, ella conocía sus nombres. Entonces, con tantas diferencias de religión y creencias, las personas andan buscando qué es verdadero, qué es lo real, quién es el verdadero Dios. Cuando busco iglesia, ¿cómo sé que estoy en lo correcto? Amén. En este momento, hermanos, la religión más grande en el mundo es el cristianismo. Pero tenemos que calificar eso, porque bajo la bandera del cristianismo hay muchas diferentes ramas y creencias. ¿Amén? La segunda religión más grande del mundo es el Islam. Y es difícil convertirte del Islam porque si te conviertes te matan. Tienen el derecho según su religión. Si te quieres saber por qué son bien fieles, pues hay una amenaza. Pero bueno, la tercera religión impactante es el judaísmo. Las 3 religiones mayores del mundo. Ahora quiero que miren ahí donde dice, algunos preguntan cómo se pueden proteger contra falsos profetas y falsa doctrina. ¿Cuántos quieren protegerse contra Amén. falsos profetas y falsa doctrina? Hay una manera de hacerlo. La Biblia nos promete que van a haber muchos falsos. Hasta, ¿sabe que en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo y después de él, hubieron ya anticristos? No el anticristo, pero anticristos. La Biblia lo dice. Hay muchos anticristos. Amén. No son el anticristo, pero sí habían hasta hombres que se habían levantado diciendo que eran el Cristo. Gamaliel en una ocasión habló de varios de ellos que se levantaron y después alguien los siguió y después de un tiempo ya no siguieron, y cuando querían apagar el fuego de los cristianos, Gamaliel usó eso y dijo, bueno, si esto es de Dios, el hombre no lo puede parar. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, para evitar falsos profetas, falsas doctrinas, es aferrarnos a la palabra de Dios. Siempre comenzamos de las verdades bíblicas establecidas, no por medio de especulación o ideas humanas. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios porque
Dios no es hombre que Él pueda mentir. Todo lo que se estudia, se predica, se enseña, se cree, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios para ser considerado verídico. Amén. No voy a leer las escrituras que están ahí en sus notas, pero hay varias referencias. Vamos a seguir rapidito aquí. La palabra de Dios nos enseña enfáticamente que Dios es uno, es fundamento. Amén. Por esa razón nosotros somos monoteístas. Esto es hemos estado hablando de teología sistemática y aquí vamos a presentar cuál es nuestra teología sistemática acerca de la creencia en Dios. Si usted tiene el libro del pastor Mendizábal, ahí tiene un tremendo recurso. Le recomiendo también, si no tiene este libro, amén, se lo recomiendo también, que está en español, La unicidad de Dios. ¿Cuántos tienen este libro? Si no lo tiene, amén, pregúntele a su pastor, él le va a decir cómo lo puede conseguir. Es muy buen libro. También ahí está, sobre la unicidad de Dios. Entonces, nosotros somos monoteístas. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios. El politeísmo es la creencia en muchos dioses o múltiples dioses. También puede ser más, que sea de 2 a 320 millones. No importa. El politeísmo es creencia en más que un Dios. Amén. El panteísmo es la creencia que identifica al universo con Dios, pero negando a la vez la personalidad de Dios. Entonces la naturaleza es Dios, pero Dios no es Dios en sí. Y el ateísmo, ¿qué? Niega la existencia de Dios. El ateísmo niega la existencia de Dios. Vamos a mirar nuestra teología sistemática pensando en la Biblia primero. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es conocido como el Shema. Es la escritura fundamental, amén, del cristianismo y también para el judío. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el primer y gran mandamiento, él repitió, amén, el concepto de el Shema, amén. Entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el fundamento sigue siendo igual, y que hay un solo Dios. Es importante recordar esto, amén. Se lo dije al principio de esta clase, todos los escritores que Dios ungió para escribir su santa palabra eran judíos y eran monoteístas, creían en un solo Dios. Ellos nunca hubieran escrito algo que hubiera dividido a Dios. Estoy en la página 2, como a la mitad de la página. Nosotros hoy tenemos un problema, y eso es que tenemos que luchar con doctrinas que surgieron años después de que la Biblia se terminó de escribir. Amén. Estaba leyendo aquí un libro que nos deja saber, estaban hablando de la formación de la doctrina de la Trinidad, mostrando cómo las cosas fueron posicionándose para que esa doctrina venga a ser algo que se aplicó en la iglesia. Sin embargo, no fue así en la iglesia apostólica. Y vamos a mirar eso en un momento. Hoy tenemos que luchar con doctrinas que surgieron muchos años después que la Biblia se terminó de escribir. Amén. Que ahora tenemos que tratar con doctrina que presenta a Dios como uno, pero en tres diferentes personas. Amén. Aunque la Biblia nunca usa, hay varios términos que la Biblia nunca usa. Usted tiene que saber esto. Primero de todo, la Biblia, vamos a tratar específicamente con la Trinidad, ¿verdad? La Biblia nunca usa la palabra Trinidad. No existe en la Biblia. La Biblia nunca usa los términos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo de esta manera. Habla de Dios Padre, ¿sí? Pero no va usted ver Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No existe esa referencia. Amén. Entonces, términos que existen hoy en doctrinas que no son bíblicas. Amén. Entonces, eso, cuando vemos eso,
Nosotros ahora tenemos que responder a términos que se usan en aplicación a Dios que la Biblia no usa. Ahora, voy a ayudarle con algo, porque esto pasó en una clase hace un tiempo atrás, cuando yo estaba dando un estudio sobre la unicidad. Había un alumno nuevo que se había convertido y en su pregunta él dijo la persona de Jesucristo, y todos saltaron pensando que él estaba mal, y se armó la cosa hasta que yo los frené y dije: él está correcto. Me miraron. El término la persona de Jesucristo es correcto. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue una persona tal como usted y yo, carne y sangre, hueso, pulmones, corazón, y hasta la Biblia usa el término persona en referencia a Jesucristo. Pero usted no puede usar persona en referencia al Padre ni al Espíritu, porque la Biblia nunca usa esos términos en referencia a esos títulos. Entonces, sí, Jesús fue una persona, no fue una segunda persona de una Trinidad, fue una persona en el sentido que era carne y hueso, tal como usted y yo, fue tentado en todo, igual a usted y yo. Pero no existe el término la persona del Padre o la persona del Espíritu. Sí existe el término la persona de Jesucristo, porque Él fue un ser humano como usted y yo. Entonces, por eso decimos primero la Biblia, ¿verdad? Porque ya estamos tratando hoy con términos que tenemos que explicar, que primero de todo no son bíblicos. Entonces ya el fundamento se va cayendo de esa doctrina. ¿Por qué? Porque ya no estamos tratando con lo que la Biblia dice, sino que con doctrinas, terminologías que se formaron años después. Tenemos que entonces volver a la Biblia. Siempre recuerden, ellos creían en un solo Dios. Nos da a entender esto, que donde nosotros como hombres hoy en día vemos separación en Dios por lenguaje, ¿okay? Por ejemplo, leemos un versículo y parece haber una separación en Dios. Sabemos que por teología sistemática no hay una división en Dios, Él es uno, ¿verdad? Y tenemos que caer sobre nosotros la tarea y el trabajo de entender los términos y cómo aplican al único y verdadero Dios. Jesucristo mismo dijo eso cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento. Repitió, amén, que Dios, el fundamento, que Dios era uno. Ahora, rápidamente aquí usted ya debe conocer o conoce esto. Dios es uno. Esto es nuestra teología sistemática de qué creemos acerca de Dios. Dios es uno. Isaías 44, versículo 6 al 8. Amén. Vamos ahí, usted puede llenar en blanco Isaías 44, 6 al 8. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Ahora, aquí lo declara a Jehová, Rey de Israel, su Redentor. Vemos que hay una aplicación de redención a Él. Sin embargo, sabemos que el que redime a la humanidad es Dios manifestado en carne. Isaías 45:5: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. Muy importante ese detalle. ¿Cómo es que Jesús es el mediador? Por lo que Él logró en su humanidad. Amén. Él tomó, fue nuestro sustituto, fue la propiciación. Eso lo hizo como hombre. ¿Se acuerda que le dije? Él era legal, no era ilegal. Amén. Él no era una teofanía. Jesús era un hijo nacido. Amén. Había sido engendrado, nació, y cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él pudo correctamente, adecuadamente redimir a la humanidad. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que eso está dejándonos saber es lo que Él cumplió en su cuerpo como hombre en esta tierra. Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿qué? Uno sentado en el cielo. ¿Quién vamos a ver? ¿Qué vamos a ver cuando vamos al cielo? Esa es una buena pregunta para los que creen en 3 personas. ¿Qué va a ver cuando va al cielo? ¿Qué vamos a ver? La Biblia nos deja saber que cuando Juan tuvo una visión del cielo, había un trono establecido en el cielo, uno sentado sobre el trono. ¿Amén? Entonces no hay 3 tronos, no hay 3 sentados, hay uno sentado. Ahora eso, sobre todo, trono es un símbolo de poder, victoria, gloria. Amén. Está hablando de la gloria de Dios. Amén. Pero es uno. Ahora, Corintios dice acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, o sea, en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora ahí es una escritura donde dirían, pero mire, ahí dice que hay un Dios Padre y un Señor Jesucristo. Volvemos a cuál es nuestro fundamento. Hay un solo Dios. Ahora, si usted va a 1 Juan dice del Hijo que Él es el verdadero Dios. Amén. Si nos separamos, vamos a tener 2 dioses. Por eso digo, cuando hablamos con alguien que modernamente hoy, ustedes en la Trinidad creen en un Dios, pero al tratar de defender el concepto de 3 personas, terminamos con 3 dioses. Ya les voy a mostrar aquí un gráfico de cómo se describe o se enseña la Trinidad. Ahora, quiero darle un poquito de trasfondo, un poco de trasfondo histórico. ¿Se acuerda? Una de las tácticas de teología es una teología histórica, ¿verdad? En la Biblia es claro que hay un solo Dios. Sin embargo, las religiones paganas a través de la historia hasta tiempos de Egipto se consistían muchísimo de trinidades. ¿Okay? Entonces, aquí le presento algunos. En Mesopotamia antiguo, usted no lo va a poder ver ahí, pero no sé que tiene ojos biónicos. En Mesopotamia antigua tenían una trinidad de 3 dioses llamados Anu, Enlil y Ea. Amén. Los babilónicos tenían una trinidad de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Amén. Muchos de las trinidades tenían la figura femenina, engendraba al hijo, en lo que era en lo que era Nimrod. Ellos creían que había él vuelto a la muerte y tuvo relaciones con ellas, y ahí vino Tamuz. Los egipcios tenían, y yo no tengo las figuras aquí, pero usted lo podría ver, hay ídolos que representan esto.
Usted puede ver antiguos ídolos. Estos son trinidades. Entonces, lo que quiero que usted entienda es el concepto de la Trinidad no es cristiano, es pagano. El concepto de tres es pagano en su origen, no cristiano en su origen. Estos son, entonces los egipcios tenían Osiris, Isis y Horus. El hinduismo tiene a Brahma, Shiva y Vishnu, su trinidad. Hasta Platón en sus filosofías tenía una trinidad, que era el Padre desconocido, el Logos y el mundo o el alma. Pero ellos lo separaron en tres entidades. Ahora, ¿por qué digo esto? Es porque tenemos que entender cuándo se forman todos estos términos. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Porque el trinitarismo cristiano es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto ya venía una larga línea de pensamientos y filosofías de antiguos tiempos. ¿Ok? ¿Qué pasó después del avivamiento del libro de Hechos? ¿Qué ocurrió? Levantaron tres grupos que yo les dije el día pasado, ayer, los apologistas griegos. Hermanos, los apologistas griegos eran filósofos, ellos eran personas que adherían a las ideas de Platón y Confucio, y ellos no eran judíos en su creencia, no creían en un solo Dios. Los griegos venían con una idea de múltiples dioses. Hasta si usted estudia lo que son, ellos tenían los mitos y los dioses, de tal manera que hasta en la Biblia vemos, los llamaron a los discípulos Júpiter, ¿verdad? Eso nos muestra a nosotros, eso no es algo que surgió después, eso en esos tiempos estaba en la influencia pagana. ¿Qué ocurrió? Después de los apóstoles, vinieron los apologistas, bueno, tiempo después de eso vinieron los apologistas griegos que comenzaron a influenciar una separación en Dios. ¿Para qué? Para acomodarse más a sus teorías y raíces paganas de múltiples dioses, ¿okay? Múltiples entidades. Comenzaron a dividir Dios en una manera que la palabra no lo divide. Entonces vinieron, después de los griegos, vinieron los romanos. Amén. Y después de ellos, eso nos lleva al concilio de Nicea, que voy a hablar un momento de eso, y después vino la era de lo que era la fuerza de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿qué pasó? En el tiempo Constantino, seguro que muchos han oído esto, pero en el tiempo Constantino no era un religioso, él era un político. Y Constantino tenía que consolidar su reino. Entonces lo que Constantino hace en el concilio de Nicea no es porque le importaba la veracidad de una doctrina bíblica. Él lo hace para consolidar su poder. ¿Y cuál era la cosa que Constantino enfrentaba? De un lado tenía los judíos y los cristianos que creían en un solo Dios, indivisible. Sin embargo, del otro lado ya venía mucha influencia. Amén. Hay personajes, no tengo tiempo, seguro que tiene una clase sobre la historia de la iglesia cristiana, pero hubieron influencias de hombres, especialmente como Origen y Tertuliano, que comenzaron allá realmente formar la doctrina de la Trinidad, que cuando llega al tiempo del concilio de Nicea, era más que un concilio religioso, era político, donde Constantino quería consolidar su poder en el reino. Quería apelar a los cristianos y también a los paganos. Entonces, dentro de eso ya venían las ideas de tres en uno. Bueno, él va a ser uno, es un Dios, pero son tres en uno. ¿Por qué? Porque el paganismo ya venía con eso. El paganismo ya venía por años con el concepto de tres. Entonces,
para ellos la idea de Dios siendo tres, pero a la misma vez es uno, amén, originó no de la Biblia, sino que originó de religión pagana. Y Constantino entonces se convierte al cristianismo, pero si usted estudia, era para consolidar su reino, lo que él hizo. Claro, ahora podía ganar de las dos maneras. Para los cristianos es uno y para los paganos él es más que uno. Amén. Ahora voy a mostrarle cómo se explica hoy la Trinidad. Y esto es porque si usted le pregunta a alguien trinitario si creen, ¿cuántos dioses creen? Le dicen un Dios. Sin embargo, es imposible, es absolutamente imposible tener un concepto trinitario de Dios en tres diferentes personas y no terminar con tres diferentes deidades. ¿Ok? Esto es, si usted no ha visto esto, este es el cuadro que usted puede encontrar figuras antiguas de esto. Este es el diagrama que usan para explicar cómo funciona la Trinidad. ¿Cuántos han visto este diagrama? Si no, qué bueno que se los estoy mostrando. Ok. Trinitarios dicen esto, la doctrina trinitaria, porque capaz que usted se crió en esto y usted no sabía esto, pero esto es la doctrina trinitaria. La doctrina trinitaria dice, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. Sin embargo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo no es el Padre, no es el Espíritu Santo no es el Padre ni tampoco es el Hijo. Este diagrama es una contradicción total. Porque si el Padre no es el Hijo, pero el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, pero no son ellos la misma cosa, termino con dos dioses sí o sí. ¿Ok? Ahora, capaz que alguien se crió y realmente no lo pensó de esa manera, pero para volver a lo que es la verdadera doctrina de la Trinidad, esto es. Ahora, también esto no tiene fundamento en las Escrituras, porque Jesús dijo que Él era el Padre. Así es. Amén, amén. ¿Verdad? Amén. Juan 14. Jesús dijo que Él era el Padre. Entonces, ya podríamos borrar esa línea. El Hijo no es el Padre porque las mismas Escrituras refutan eso. ¿Okay? Jesús dijo, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ¿verdad? Consolará, ok. Pero ¿qué dice Romanos 8:9? ¿Alguno no tiene el Espíritu de Dios? Alguien busque en Romanos. Claro, ahí hay una unión. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ok, un segundito, le corta ahí. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, ¿qué? ¿Está en mayúscula ahí, Espíritu, mi hermano? Sí, sí. Ok, ¿cuántos espíritus mayúsculas hay? Uno. Efesios, ¿verdad? Hay un Señor, una fe, un bautismo, hay un espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios después, entonces dice, no vivimos según una carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Próximo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son sinónimos. No son dos diferentes espíritus. Ok. Entonces, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son una y la misma cosa. Entonces, eso borra la línea de que
el Hijo no es el Espíritu. Ayer les dije quién es el Padre del Hijo. O es el Padre o es el Espíritu. Porque lo que se engendró en María, pues según el Espíritu. Amén. Y la verdad es esto. La mayoría de los, ¿cuántas veces? Son pocas las veces en la Biblia donde tenemos los tres, Padre, Hijo y Espíritu, en un versículo. Es siempre que a Dios su Padre y al Señor Jesucristo. ¿Por qué no hay una referencia al Espíritu en la mayoría de las Escrituras? Porque la referencia de y al Señor Jesucristo está refiriendo a la humanidad. Pero el Espíritu siempre ha sido invisible. Dios es Espíritu. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la vida. Entonces es 100% correcto que el Padre es el Espíritu Santo. Es imposible pensar de otra manera en eso. Entonces las tres líneas externas aquí no tienen veracidad ni fundamento bíblico. Hay muchas escrituras que muestran, amén, que el Hijo declara ser el Padre, amén, que declara ser el Espíritu. Amén. Entonces esta doctrina no es correcta, y lo que termina pasando es esto. Si esto fuese verídico, tengo tres dioses, me gusta o no, el trinitarismo te lleva al triteísmo, que es la creencia en tres dioses. ¿Por qué? Porque también dice, no, es que son coiguales, coeternos, copoderosos. Bueno, eso es peligroso. Porque, claro, entonces pregunta, si tienen el mismo poder pero son separados, ¿qué pasa cuando Jesús dice, toda potestad en cielo y tierra me es dada a mí? Quedó el Padre sin poder. Claro. Él le quitó todo el poder y toda potestad al Padre. Ahora, espere, pero ¿quién da el poder? Recibiréis poder cuando el Espíritu. Entonces, ¿de quién es el poder? ¿Es del Padre? Que el Hijo se la quitó en Mateo 28. ¿O es del Espíritu que se la dio a la iglesia? ¿Me entienden que es difícil? No estoy, mire, yo sé que estoy divirtiéndome un poquito, pero hay que hacer las preguntas para ver si la doctrina se sostiene. Cuando uno comienza a hacer las preguntas, amén, y ve, una doctrina de que Él es tres separado, no se puede sostener por las Escrituras. Uno puede con las mismas Escrituras ver que otra cosa es la verdad y no se puede sostener esa, especialmente lo que estamos hablando, teología sistemática. Pastor, para agregarle un poquito, en 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Entonces, lo que vemos es que, entonces, si nosotros podemos ver que estas líneas externas no son correctas, porque el Hijo declara ser el Padre. Entonces, miremos lo otro. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Claro que sí. Amén. Sí lo es. Son diferentes manifestaciones de Dios. Y la palabra manifestación es la palabra correcta. Porque esa es la palabra que la Biblia usa. Primera Timoteo 3:7. Dios se manifestó en carne. Amén. Entonces, podemos ver que Dios funciona como Padre. Cuando se manifestó en carne, cumplió el oficio del Hijo. Amén. Y obra siendo el Espíritu. Ahora, por ejemplo, hijo. El término hijo tiene un principio y fin. El oficio del Hijo tiene un principio y fin. El Hijo fue engendrado,
pero también murió en la cruz del Calvario. Después de que resucitó, a los 40 días fue glorificado. Y la obra del oficio de Dios como hijo se cumplió. Era para redimirnos a nosotros. Amén. Cuando descienden Hechos 2, ya es otra vez, es el Espíritu. Porque ya la función de la sangre, la carne, el cuerpo de Jesucristo ya cumplió su oficio. ¿Cuántos entienden eso? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Ok? La razón que muestro este diagrama es porque si usted se ha criado o usted no ha sabido exactamente qué es la definición de la Trinidad, esta es lo que ellos mismos usan y se ha usado por años para mostrar un diagrama de qué es la Trinidad. Y como digo, es algo donde uno, sea como sea, termina con tres diferentes entidades. La otra cosa que dicen es que fueron coeternos. ¿Ven? Usted no puede ser eterno ni engendrado, porque todo lo que es engendrado tiene que tener su principio. Amén. Entonces el Hijo no es un Hijo eterno. Amén. Fue engendrado. Estaba en la mente de Dios manifestarse en carne, claro. Amén. Escuché a un pastor en internet una vez decir que cuando ellos oraban a Jesús, el Padre se podía poner triste. Que había algunas oraciones que había que orarle al Hijo y algunas al Padre. Claro. Para balancear ahí que no se sintiera una. Bueno, uno dice, bueno, Jesús dijo todo lo que pidieres al Padre en mí. Son dos diferentes, no. Es que nosotros tenemos la revelación del nombre de Jesús, todo lo que Dios hace encapsula en ese nombre. Entonces, es correcto orar de esta manera, Padre, en el nombre de Jesús. Eso no está mal, es bíblico. Usted no está orando a dos diferentes personas. Amén. Usted simplemente está reconociendo a Dios como todopoderoso y reconociendo la obra que Él hizo cuando se manifestó en la vida. Eso es lo que usted tiene que entender. Y yo tengo que entender, todos tenemos que entender. El término hijo no es un término que nos debe complicar. El término hijo simplemente está refiriendo a lo que Dios logró en manifestarse en carne y redimirnos a nosotros. Entonces, cuando usted ve a los autores, a los escritores en la Biblia usar el término hijo, están simplemente reconociendo la redención, amén, que vino por medio del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, es interesante porque si son uno, ¿verdad? Si son uno, no separados, entonces toda figura, toda foto que usted busque de la Santísima Trinidad, va a ver esto. Entonces, el tercero ni es una persona, es una paloma. Entonces, mire, todas las figuras. El tercero no es una persona, es una paloma. El anciano de días, el Hijo y el Espíritu en forma de paloma. Entonces, la razón que muestro esto es, aun cuando tratan de poder figurar y mostrar cómo es la Trinidad en el diagrama y cómo se figuraría, terminan con tres diferentes entidades. ¿Ok? Sí, mi hermano. La otra cosa que también está terminado es lo que es el agua, el hielo Ajá. y Ajá. nosotros explicamos. Pero Dios no es agua ni hielo. No, ni pero fuego. esa es la explicación Claro. que le dan en el público uno. Eso serían diferentes manifestaciones de la vida. Es verdad. Yo fui criticado. No, yo sé porque eso, uno de los cuadros también lo describe así, que no es agua, es hielo y es vapor, pero son tres cosas separadas
pero es agua, ¿no? En toda consistencia es agua, en diferentes manifestaciones. No es agua todo el tiempo. Entonces, digo todo esto porque ahora quiero ayudar. Yo siempre me gusta tomar un momento para esto con los demás, porque algunas veces nosotros tenemos cabeza grande y corazón pequeño. Por favor. Pentecostal el nombre algunas veces, por mucho conocimiento que tengamos, tenemos corazones muy pequeños. En sí, déjeme decirle algo que no le va a gustar. En corazón los trinitarios nos ganan mucho a nosotros. Ay, Hermano Jeff Arnold, nunca me olvidaré de esto, tuvo un sueño. Soñó en la noche y Dios le mostró dos hombres. El primer hombre lo mostró, tenía en su cuerpo tenía una cabeza bien grande. Después Dios le mostró el tronco del hombre, que tenía un corazón chico. Pasó el tiempo y vio otro hombre. Dios le mostró el otro hombre y primero le mostró el tronco y el corazón casi no cabía en el tronco. Después le mostró la cabeza del hombre y era como esas cabezas achicadas, shrunken head, y la cabeza. El hermano Arnold se despertó y le preguntó a Dios: Señor, ¿qué me mostraste? Y dijo: el primer hombre es mi iglesia. Tiene mucho conocimiento, pero poco amor. El segundo hombre es la otra, no específicamente los trinitarios, pero los que no son mi pueblo. Tienen conocimiento pequeño, pero corazón bien grande. Pues una de las cosas que creo que no nos sirve muchas veces a nosotros como pentecostales el nombre es usamos nuestra revelación como casi para burlar o insultar. Usted no va a ganar nadie, porque eso no va a ayudar. Amén. Yo no sé por qué sentí muy fuerte pausar aquí. Capaz que porque le estoy protegiendo de caer en la trampa del enemigo, y capaz que porque hay otros aquí que usted está ahora aprendiendo esta doctrina del nombre. Y Dios está desafiando muchas de tus creencias, muchas de tus bases. Pero quiero que usted sepa de mi persona. Amén. Es una revelación que Dios le da. Amén. Y cuando usted ama a Dios y ama su palabra, Dios le va a mostrar como todo eso. amén. Amén. Nosotros vivimos algo tremendo. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de bautizar a Federico Nadal, 30 años testigo de Jehová. Wow. 30 años de testigo de Jehová. No solamente testigo de Jehová, participó en la preparación de las clases, conoce los más altos en el concilio de Dios. Él participó en la preparación de los discursos y todo. Pero me dijo a mí, y me gusta tanto lo que yo le di un momento para hablarle a la iglesia el jueves, porque me dijo a mí, dijo: pastor, yo llevo menos de 6 meses en esta iglesia. He aprendido más. 8 meses. He aprendido más en estos 8 meses de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de lo que aprendí en 30 años. Llorando dijo, y le dijo a la congregación, porque yo le pedí que diga lo que me había dicho a mí privadamente, y él le dijo a la iglesia, dijo: creo que algunas veces ustedes no saben lo que tienen. Lagrimando y llorando, le dijo: creo que ustedes no saben lo que tienen. Yo vengo a un mundo donde no conocía la verdad. Yo vengo a un mundo de por 30 años hablándole a la gente lo que yo creía, pero y ustedes que criaron en esto, ustedes que tienen esto y lo disfrutan cada domingo, no saben lo que tienen. Y les digo: atesórenlo, atesoren. Les digo como alguien que viene de afuera, el mundo quiere lo que ustedes quieren. Y fue poderoso porque creo que es una gran verdad. Y yo lo puse ahí para que les hable. Le dije: hermano Federico, réquelo. Porque yo como pastor alguna vez se lo quiero sacudir.
Amén. ¿Sabe qué le voy a decir algo? Dios no escogió a Abraham porque Abraham tenía la teología correcta. Abraham era idólatra. Sí, así es. No es como que Abraham estaba teológicamente correcto. No, era un idólatra. ¿Sabe por qué Dios escogió a Abraham? Porque tenía la fe correcta. Porque hay personas que no tienen la teología correcta, pero tienen la fe correcta. Y Dios dice, con ese puedo trabajar, le puedo enseñar, le puedo revelar quién soy yo. Porque me va a obedecer, me va a seguir, me va a seguir adelante. Sin embargo, tome una persona que tiene la teología correcta y la fe incorrecta. Esto es como tratar de mover un burro que no se quiere mover. ¿Y es verdad? Yo tengo gente en mi iglesia, ellos conocen la verdad, pero que sirvan a Dios, o que amen las almas, o que se esfuercen para el reino. Cabeza grande, corazón chiquito. Eso fue mi comercial. Muy importante. Muy importante. Le digo porque yo tengo mucha compasión. Porque nosotros, Dios nos está mandando mucha gente que están llegando de la doctrina trinitaria. ¿Y sabe con qué se están encontrando? Con amor, con relación, con familia. ¿Y sabe lo que Dios está haciendo por medio del amor? Revelándoles la palabra de Dios, revelándoles la verdad. Amén. Bueno, pausa ahí, pero es muy importante que nosotros, mire, hasta cuando Pablo se convirtió, no se la creyeron. ¿Es verdad? Cuando Pablo se convirtió, 3 añitos estaba por allá, quieto, hasta que Bernabé en Antioquía, un avivamiento multirracial, multiétnico, multilingüal, y Bernabé dice, no, si yo traigo a Pedro y a Juan acá, me matan la congregación. Pedro que come con los judíos come con los gentiles cuando no están los judíos, cuando vienen los judíos come con los judíos, eso no puede aquí. Hermanos, lean lo que estaban en Antioquía, de Chipre, de Cirene, había gente de todos diferentes lugares, y Bernabé dice, ¿quién traigo? No puedo traerlos de Jerusalén porque son demasiado cabezaduras. Son demasiado religiosos y difíciles, y si los traigo van a matar el avivamiento que tenemos acá. Si Pedro ni quiso ir a la casa de Cornelio fue porque si no el ángel lo va a matar. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe quién busca a Bernabé? ¿Sabe quién? Este Pablo. Está quieto. Y él va y busca a Pablo, y Antioquía se vuelve la plataforma del trabajo misionero de Pablo. Fue de ahí que se alcanzaron a las naciones, no de Jerusalén. Las naciones no se alcanzaron desde Jerusalén, se alcanzaron desde Antioquía. Entonces, cuidado. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, cuidadito que este Federico Nadal, él va, de que se la sabe toda, él lo va a pasar de largo. ¿Por qué? Porque Dios toma gente que capaz que no tengan la teología correcta, pero tienen la fe correcta, y Él les enseña la teología correcta. Amén. Y termina con un producto tremendo para Dios. Así debemos ser. Aleluya. Entonces vamos a mirar esto. Final de la página 3. Dios es uno en sentido numérico. Porque algunas veces el sentido que dice, bueno, cuando Jesús dijo que el Padre y yo uno somos, Él estaba hablando como en esencia, ¿no? En el sentido de que el pastor, mira, y yo somos como uno. Entonces, en mente, en pensamiento, en gustos y disgustos, ¿saben? Podríamos decir eso. Entonces algunos dicen, bueno, es uno, pero no en sentido numérico, Él es uno en sentido de relación. Sin embargo, Dios es uno numéricamente, ¿por qué? Porque Dios mismo lo declara.
El mismo repetidamente en Isaías dice, no hay otro Dios fuera de mí. En pocas palabras dijo él, mira, y no hay otro más que yo. Entonces Dios es uno numéricamente. El término uno no es figurativo en sí. La palabra hebrea es Echad. El Shema es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uno es, Echad es uno, es numérico. Amén. Entonces Dios declara en las Escrituras que Él no conoce a otro Dios. Isaías 44:8. Ahora, como Dios es omnisciente y conoce todas las cosas, Él sería el único que realmente puede determinar que no hay otro Dios. Usted y yo no somos tan inteligentes ni tenemos el conocimiento que Él tiene para declarar qué hay en el cielo. El único que nos puede declarar qué hay en el cielo o cómo es Dios mismo. Amén, amén. Entonces, conociendo la verdad que existe un solo Dios, podemos determinar que cuando encontramos términos que parecen presentar una pluralidad de dioses, sabemos que no puede ser posible. Amén. Y que debe haber otra cosa que se está comunicando. Uno de los ejemplos se puede encontrar en el uso del título Elohim. Otras ocasiones son en el uso del antropomorfismo. ¿Alguien sabe lo que es un antropomorfismo? Un bocado grande. ¿Qué es un antropomorfismo? ¿Alguien sabe? Anótelo. Antropomorfismo. Pero está ahí en sus notas, ¿ok? Subraye la palabra antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? Términos, formas de manifestación anterior. No, no es forma de No es como manifestación. términos que Dios usa para comunicarse con los seres humanos, o sea que Él toma como, se baja a sí mismo para comunicar, a dar por ejemplo, los ojos de Dios están donde sea. Ok, pero- claro. Lo que son términos humanos para explicarnos la naturaleza de Dios o la relación de Dios con el hombre. Por ejemplo, para poder entenderlo más a Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de los ojos de Dios. ¿Dios tiene ojos? No, Él es espíritu. No está hablando de nuestros ojos, pero cuando dice ojos, podemos ver omnisciencia. Por ejemplo, la visión en Ezequiel 1, el profeta Ezequiel tiene una visión del cielo. Realmente lo que Ezequiel tiene, la visión de Ezequiel en Ezequiel 1, la Biblia nos deja saber qué es una visión de la gloria de Dios. Usted lee rueda dentro de otra rueda y todo lo que es, nos deja saber que es una visión de la gloria de Dios. Cuando nos describe a los seres vivientes que estaban ahí, habla de la cantidad de alas que ellos tienen, hablan de cómo se movía esa rueda dentro de otra rueda. Usted tiene que entender que eso está todo hablándonos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios cubre la tierra. Amén. Entonces, pero cuando vemos en Apocalipsis, en Ezequiel tienen 4 alas, en Apocalipsis tienen 6 alas. ¿Por qué? Más revelación. Las cosas han cambiado desde Ezequiel a Apocalipsis. Cuando Juan ve lo mismo que Ezequiel vio en capítulo 1 y Juan lo ve en Apocalipsis, hay unas pequeñas diferencias. Los ángeles ya tienen 6 alas y otra cosa que dice, y por eso uso el término, dice que tenían ojos por dentro y por fuera, todo alrededor. Ahora, claro, uno se está imaginando la barbaridad de lo que sea esta creación. Daría susto. ¿Qué haría usted si ve un ángel con 6 alas y ojos? Sería en español, en la Argentina le decimos el cuco, como el fantasma. Entonces sería algo espantador. Pero ¿qué es realmente lo que la Biblia nos está diciendo? Porque Juan vio cosas que él no supo cómo describirlas de una manera que nosotros lo podríamos entender como él las vio, entonces las escribió tal cual como Dios le dijo que lo escriba. Por ejemplo, ¿sabe que hay cosas que el apóstol Pablo vio que fueron tan magníficas que hasta el día de hoy no sabemos qué fueron? La Biblia nos deja saber que él mismo, Pablo, la experiencia fue tan sobrenatural que Pablo habló en tercera persona porque sabía que no le iban a creer.
Es como si yo le digo al hermano, hermano, yo vi un ángel. Ahora, si le dije que vi un demonio, me lo va a creer, porque así somos nosotros. ¿Vi un demonio? ¿Cuántos cuernos tenía? Y ahora, si le decimos a alguien que vimos un ángel, no nos creen. Los demonios sí creemos, pero los ángeles no. Pero si yo le digo a él, hermano, el pastor tal me contó, vio un ángel, me va a creer más eso que si yo se lo digo directo, tercera persona. Pablo sabía que la experiencia que él tuvo era tan sobrenatural que ni se atrevió a hablar en primera persona. Dijo, conocí un hombre, era él. Conocí un hombre unos tantos años atrás. Y cuando cuenta la historia, fue tan magnífico lo que le pasó. Dijo, si fuera el cuerpo o no, no sé. 3 veces. Wow. Si fuera el cuerpo o fuera el cuerpo, no sé. No, qué experiencia. Tal hombre fue llevado al tercer cielo. Los judíos creían en 3 cielos. El primer cielo era el nivel que usted ve cuando sale afuera y mira y dice, wow, mire, hay muchas nubes en el cielo, en la atmósfera. Segundo cielo era el espacio, el universo. Y el tercer cielo era la morada de Dios. Entonces cuando Pablo dice, yo ni sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, fui llevado a la plena morada de Dios. Por eso no se atrevió a decirlo directo. Todos hubieran dicho, Pablo, parece que el relámpago le pegó duro en el corazón. Entonces, pero mire esto, vio cosas tan maravillosas las cuales Dios no le permitió hablar. ¿Quieres saber por qué Pablo tuvo un aguijón? Por la revelación. Los aguijones siempre vienen después de las revelaciones. Cuando vio lo que vio, amén, Dios, léalo, le permitió el aguijón, mensajero de Satanás, para que no se jacte. Wow. ¿Por qué tuvo el aguijón? Él le rogó a Dios 3 veces, quítame esta cosa. No. Eso te lo pongo porque te permití ver cosas que nadie más nunca va a ver ni oír. Ni nunca lo vas a hablar, Pablo. Hasta el día de hoy no tenemos la menor idea de lo que Pablo vio. Pero fue tan magnífico que Dios le prohibió hablarlo. Y le mandó el aguijón. Que cada vez que capaz que él hubiera querido decir algo, el mensajero de Satanás no decía. Por eso él dijo, no, de ese hombre no me voy a jactar. ¿Ven? Pero lo que quiero decir es, hay cosas, por ejemplo, lo que Juan vio. Cuando describe esos seres vivientes, lo describe con ojos. Se está hablando, es una manera de describirnos a nosotros. Ver era ciencia, poder ver. Entonces, esa era la omnisciencia de Dios. Que Él todo lo conoce. Amén. Entonces, términos antropomorfismos son términos humanos que la Biblia usa, que Dios usa para que lo podamos entender a Él. Amén. Por ejemplo, el brazo del Señor no está corto. No es que Dios está con el brazo. Amén. O sino que Él, amén, descansa sobre sus pies sobre el círculo de la tierra. No es que Dios está ahí con una Coca-Cola, amén, con los pies ahí encima del planeta Tierra. Amén. La Biblia habla del corazón de Dios, los ojos de Dios, el brazo de Dios. Los ojos de Dios corren por toda la tierra. Eso no son 2 ojos con piernitas corriendo por toda la tierra. Es una manera de nosotros entender que Dios todo lo ve en cada rincón. Amén. Entonces, antropomorfismos es algo que Dios usa para que nosotros podamos entenderlo mejor a Dios. Ahora, uno de los antropomorfismos que se usa repetidamente en la Biblia y que la doctrina trinitaria usa para tratar de mostrar 2 en el cielo es cuando habla de la diestra de Dios. La diestra, ¿verdad? Entonces, bueno, que Jesús se sentó a la diestra. Ok, entonces ahí está Jesús sentado a la mano derecha de Dios. No, la palabra diestra, como Dios es espíritu, no tiene diestra física, es espíritu.
Entonces, ¿qué significa diestra? Poder. Poder y autoridad, ¿verdad? Poder. Porque, ¿cómo es su nombre, hermano? Hernán, ok. Digamos que nosotros trabajamos juntos y él es mi jefe. Pero digamos que yo soy un empleado muy, muy bueno y que él ya puede tener confianza en mí, donde él ya me puede dejar encargado de grupos y alguien podría venir a él y él está ocupado y dice, hey, ¿sabe qué? Hable con Ryan Crosby, él es mi mano derecha. Ahora, yo soy una mano derecha de él colgando del cuerpo de Hernán. No, está diciendo, yo tengo confianza, él tiene poder y autoridad. La diestra de Dios no es una posición física, viendo que Dios es espíritu y no tiene un cuerpo en el cielo. Entonces, cuando estamos hablando de la diestra de Dios, cuando dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre, no es una posición física, Jesús sentándose a la derecha del Padre. Primero de todo, hay un trono y uno sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono es también el que supuestamente estaría a la diestra, porque es el Cordero, que es el Señor Jesucristo. Entonces la diestra, amén, si es físico, tenemos dos Jesús en dos diferentes posiciones. Entonces no es, amén, algo físico. La diestra es que Jesús, por eso Jesús dijo, toda potestad en cielo y tierra me es dada a mí. ¿Por qué? Porque había obedecido en su carne el ir a la cruz del Calvario. ¿Y qué logró? Destruyó la muerte, destruyó el efecto del pecado, venció el sepulcro, tuvo victoria sobre todo. Entonces, cuando dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre, no es físico, está diciendo, amén, que Jesús, en el nombre de Jesús, en la revelación de Jesús, está todo el poder y toda la autoridad. Por eso echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, bautizamos en el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos fuera del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está la mano derecha, el poder y la autoridad. Amén. Amén. Otras veces vemos que Jesús habla en la tierra y se refiere al Padre. Amén. Sabiendo que Dios es uno, nos deja saber que si Jesús era Dios, lo cual lo era, entonces Él no se puede estar refiriendo a otra persona separada de Él, porque si no existirían dos entidades todopoderosas. Cuando Jesús habla del Padre o al Padre, Él está en su humanidad. Pregunta, ¿cuántos aquí se han hablado a usted mismo? Ha discutido en su propia cabeza. Amén. ¿Ustedes son diferentes personas? No. ¿Cuántos aquí tienen una lucha de carne y espíritu? Ahí no la quiso admitir nadie. El apóstol Pablo lo describió de esta manera. Dijo, encuentro dos leyes en mí. Con mi carne quiero servir la ley de Dios, pero con mi mente quiero servir la ley de Dios. Ay de mí, ¿quién me librará? Lo que debo hacer no lo termino haciendo, lo que no debo hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? Amén. Entonces, usted discute con usted mismo, usted consulta con usted mismo. ¿Cierto? El Espíritu Santo que está dentro de usted frena los deseos de la carne que también están en usted. Wow. Entonces, si nosotros en una manera mínima, no siendo Dios manifestado en carne, tenemos esa experiencia, ¿cuánto más el Señor Jesucristo tenía esa conexión siendo Dios manifestado en carne? Lo que algunas veces nos... ¿Cuánto tiempo tengo? No mucho, pero vamos a seguir aquí las notas. Tomemos el ejemplo que di antes, Elohim. Esta es la palabra que se encuentra en la discusión de Génesis 1, 26, 27, ¿verdad? En Génesis 1, Dios está hablando, dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Ahora, la primera pregunta,
¿Cuál es el mejor comentario sobre la Biblia? La Biblia, gracias hermano. Cuando usted encuentra algo en la Biblia, antes de contestarlo con Google, o el diccionario, o la enciclopedia bíblica, usted contéstela con las escrituras. Entonces, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si yo quiero contestar esto, el primer versículo que tengo que ir es el próximo versículo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Donde no eran tres diferentes personas, porque hubiera tenido que seguir de esta manera. Y creó Dios al hombre a sus imágenes. O crearon al hombre a sus imágenes. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, primero de todo, la Biblia misma se contesta. ¿Okay? Entonces, hay términos, cuando dice hagamos, hay términos que se traducen en lo plural. Por ejemplo, la palabra Elohim es una palabra plural. Y Elohim no se usaba solamente en referencia al Dios de los judíos, de los israelitas, sino que también a otros dioses. Era una palabra que denotaba Dios. Amén. Pero miremos, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí el argumento trinitario diría que se está refiriendo a dos personas en la deidad. Otra vez pregunto, ¿dónde está el tercero? ¿Okay? Porque el tercero siempre está de vacaciones. En versículo 27 vemos que ya no es plural, es singular. Creó Dios al hombre a su imagen. Entonces, ¿qué es plural o singular? Vamos a seguir aquí. Aquí tenemos que emplear lo que sabemos ser verdad. Otra vez volvemos a teología sistemática. ¿Qué es lo que sabemos ser verdad? Dios es uno. Entonces, hagamos no puede ser una referencia a más de uno, porque Dios es uno. Él mismo me dijo que, amén, no hay otro fuera de él. Ahora, ¿cuántos se acuerdan lo que leímos ayer de Proverbios? 8. ¿Quién estuvo con él en el principio? Sabiduría. Sabiduría se presentó como que si fuese una persona, pero no era una persona, únicamente. Segundo, creo que es en Isaías, donde habla de que Dios consulta con él mismo. Amén. Es que él, tal como usted consulta con usted mismo, Dios también. En versículo 26, el plural Elohim, pero en versículo 27 es singular, Eloha. ¿Okay? Entonces, sabemos que hay solo un creador de todas las cosas. Esto también, yo tengo una enseñanza sobre esto, no tengo tiempo hoy, pero solamente puede existir un creador de todas las cosas, porque todas las cosas no se pueden crear dos diferentes veces. No. La Biblia declara a Dios, Jehová, como el creador de todas las cosas, pero también en otra ocasión dice que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. Ajá, sí. ¿Cómo es eso posible? Porque es el mismo Dios. ¿Amén? Se le puede atribuir a Jesús lo que Dios hizo. Con esto en mente entendemos que Elohim no puede ser una referencia a más de uno. Estoy en las notas. Elohim entonces es una palabra plural hebrea que traducida en nuestra Biblia significa Dios. La Biblia dice, la razón que dice hagamos es porque la palabra que se está usando para Dios es Elohim. Entonces la gramática continúa en una manera plural. Sin embargo, Elohim es un título de la deidad puesto en el plural para expresar lo que es un superlativo, o en otras palabras, enalteciendo a algo en el grado más alto posible. Esto es lo que Elohim significa. Dios es tan magnífico, Dios es tan, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos. ¿Cómo podemos nosotros poder adecuadamente describir la majestad y la gloria y los atributos de Dios? Es imposible.
Y en hebreo esta palabra Elohim está tratando, amén, de expresar la magnificencia, la majestad, la grandeza de Dios. Entonces lo hace de una manera plural, no como personas, pero una pluralidad de atributos. En otras palabras, Él es poderoso, Él es santo, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Es llamado por los gramáticos pluralidad de majestad y significa plenitud de fuerza divina. En otras palabras, aquí cuando vemos esto, no estamos viendo cuando dice hagamos que son diferentes personas, sino que está hablando de la grandeza y la pluralidad de los atributos de Dios. Todo lo que Dios es en su naturaleza. Amén, amén. Y se usa esa manera gramática para poder describir eso a los que están leyendo o tratando de entender. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Ojalá que no los estoy cansando. All right. Vamos a ir como 20 minutos más, después vamos a terminar porque no puedo. Ok. Vamos a mirar aquí. Por ejemplo, Elohim. La palabra Elohim se aplica a Jesucristo en varias escrituras. La Biblia dice, Elohim fue vendido por 30 piezas de plata. Entonces, ¿quién fue vendido por 30 piezas de plata? Jesús, ¿verdad? Entonces, la palabra Elohim se aplica a Jesús. La palabra Elohim dice, Elohim volverá como rey. En Zacarías. Elohim, eso es poderoso. Elohim fue traspasado en el Calvario. Zacarías 12:10. Elohim, hermanos, es lo que se usa en Génesis 1 para hablar del creador de todo. Pero la Biblia también dice Elohim fue vendido por 30 piezas de plata, fue traspasado en el Calvario. Entonces, ¿quién fue al Calvario? Jesús. ¿Quién fue vendido? Jesús. ¿Es Dios? Sí. Él es Dios. Amén. Entonces Gloria Dios es a Dios. uno. Fundamental. Dios es espíritu. Los que le adoran, espíritu en verdad es necesario que le adoren. Un espíritu es incorpóreo. ¿Qué significa eso? Que no tiene cuerpo, carne y huesos. Por eso, amén, la Biblia nos declara en Hebreos que toda la sangre de los machos cabríos, de todos los animales sacrificados del Antiguo Testamento, realmente fueron ineficaces para la redención del hombre, ¿verdad? Porque eran solamente sustitutos, símbolos que ahora eran obediencia a Dios, y Dios trataba con su pueblo, pero no eran un sacrificio perfecto. En sí la Biblia nos deja saber en Hebreos que el primer pacto fue imperfecto. Amén. No podía redimir al hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Amén. Dios tuvo que formarse un cuerpo, porque el espíritu es incorpóreo. ¿Usted podría crucificar un espíritu? No, trate de hacerlo, no le va a ir muy bien. No vas a ver por los clavos. ¿Un espíritu puede derramar sangre? No. Entonces, Dios necesitaba un cuerpo porque Dios es espíritu y un espíritu es incorpóreo, no tiene carne ni huesos. Jesús mismo, cuando los discípulos pensaron que Él era un fantasma, no podían creer después de la resurrección. Amén. Él dijo, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ves que yo tengo. Claro, se habían asustado, pensaban que era un fantasma. Dios es invisible. Amén. Como espíritu, Él es invisible. ¿Sabe cuál era el tropiezo de los judíos en los evangelios? Que era visible. ¿Sabe cuál es nuestro tropiezo? Que es invisible. Ellos no pudieron creer porque Él era visible. Y nosotros no podemos creer porque Él es invisible. ¿Cómo es el ser humano, no? No son estos
sus hermanos y hermanas con nosotros. ¿No es este dijo el carpintero? ¿No nos criamos con él? Lo pudieron ver y no pudieron creer. Algunos dicen, no, es que si yo pudiera ver a Jesús, creería. Mentira. Usted va a tener fe, sí o sí. Si está o no está, la única manera, amén, de poder entrar en relación con Dios es por fe. La Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros ahí por su incredulidad. El tropiezo de los judíos es que lo vieron. El tropiezo nuestro es que no lo podemos ver. Pero entonces, ¿qué pasó? Dios es invisible como espíritu. Él es invisible solamente por medio de las manifestaciones que Dios mismo escoge. Podemos entender y tener una mayor revelación de él. Es prohibido, mis hermanos, en la palabra de Dios hacer imágenes de Dios. Se llamaba idolatría. Estaba específicamente prohibido en los 10 mandamientos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? Es realmente sencillo. Dios mismo tenía una imagen de Él, la cual se iba a presentar en este mundo. Amén. No tendrás dioses ajenos, no tendrás imágenes. ¿Por qué? Porque Él mismo tenía en su mente una imagen visible de Dios invisible. Santo. Amén. Por eso el hombre siempre tratando de hacerlo Dios a su manera. Ya alguien dijo esto el otro día y me gusta. Dice, ya el hombre no está interesado en ser formado a la imagen de Cristo, sino que quiere formar a Cristo a su imagen. Y eso es lo que es la idolatría. Vamos a hacerlo así. Vamos, es como esto. ¿Usted piensa que así es Jesús? No. Es como, ¿ha visto usted la foto famosa, ¿no? El cuadro famoso de Da Vinci, de la última cena? Todos los discípulos se ven afeminados. ¿Por qué? No, y hay gente, ten cuidado, hermano. Hay gente que al ver lo que Da Vinci pintó, me acuerdo cuando salió el Código Da Vinci. ¿Se acuerdan cuando salió el libro El Código Da Vinci? Uy, los cristianos estaban tan nerviosos. Uy, no, ¿qué sí? Yo le dije a la iglesia, hermanos, traje el libro, el Código Da Vinci, abrí la primera página y les dije, quiero leerles cuál es la categoría de este libro: ficción. Entonces, el autor Dan Brown es un genio en cómo mezcla, amén, arqueología y arquitectura y historia con ficción. Pero eso también es como trabaja el enemigo, ¿no? No estoy diciendo que Dan Brown es el enemigo, pero en pocas palabras, mirando aquí Jesús, es por ejemplo, cuando usted lo ve a Juan, cuando lo pintan a Juan es muy delicado. ¿Lo ha visto a Juan? Casi se parece mujer. Ahí recostado sobre el techo. Hermano, Juan era un pescador. ¿Ya ha visto los pescadores? ¿Qué hermano? Piel de cuero tiene. Tienen 30 años y parece que tienen 60. Manos, pero con todo tipo de ampollas y cicatrices. Juan no estaba ahí. No. Juan, hermano, hijos de trueno. Las figuras, lo que pasa es los artistas, amén, en ese tiempo, perdón que sea tan, esto no es en vivo y en directo, entonces okay. La mayoría de los artistas en ese tiempo eran muy afeminados. Entonces ellos pintaron según su manera. Entonces por eso usted ve a Jesús tan delicado. Jesús no era ciego. Primero de todo, le expliqué anoche, nombre común, apariencia común. ¿Amén? Jesús tampoco era tan blanco, créame. Amén. Bueno, ya me metí en problemas. No, hermano, Jesús era negro. Jesús era negro. Si usted pudiera haber visto los pies de este hombre caminando
sandalias por la tierra. Usted sabe, es como, vea cómo lo pintan a Pablo. ¿Usted se ha imaginado cómo se veía el cuerpo físico? Ahí está él. Todo parece mujeres. Ahí está el cuadro, ahí está. Capaz que vuelve al cual dijo que la madre no sé qué. Es impresionante. Ellos pintaban según la era del Renacimiento, ¿verdad? Entonces algunas veces las figuras que tenemos Jesús no se veía nada así. Amén. Él no hubiera tenido cabello largo, primero de todo. Amén. No era la costumbre de ese día. Ellos, hermano, eran hombres que caminaban a todo lugar bajo el sol. Estaba diciendo de Pablo, ¿se imagina? Para mí hubiera sido espantoso ver el cuerpo de Pablo. ¿Por qué? Porque lo apedrearon tan duro que lo dejaron por muerto. Capaz que hubiera tenido partes de su cráneo que estaban hundidos. Lo que le hicieron a la espalda de Jesús una vez, se lo hicieron a la espalda de Pablo 3 veces. Si usted se ha visto la película La Pasión de Cristo, imagínese 3 veces eso. Es lo que le hicieron a Pablo. Y él dijo que llevaba en su cuerpo las marcas. Porque algunos dicen, no, es que Dios lo sanó. No, él llevaba pues. Entonces, las figuras que vemos algunas veces no son nada que ver como ellos se hubieran visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El hombre siempre está tratando de dar una imagen de Dios. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? Pero Dios, amén, prohibía eso. ¿Por qué? Porque Él tenía una imagen de lo que Él iba a presentar al mundo. Y la imagen de Dios es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué Dios se manifestó en carne? Por varias razones. Número 1, para redimir a la humanidad, porque si no, no tendríamos chance de salvación. Amén. Pero segundo, mis hermanos, Dios es espíritu, es invisible. Pero cuando Él se manifiesta en carne, y Jesús ahora es la imagen visible del Dios invisible, un espíritu no tiene no tiene un rostro, no tiene una manera de poder identificarla. Ahora por eso, mis hermanos, cuando vemos, amén, las referencias de Dios en el cielo, estamos viendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Esa es la imagen que Dios escogió por la cual revelarse a este mundo. Cuando vamos al cielo, vamos a ver, amén, si lo puedo decir de esta manera, la imagen de Jesús, porque esa es la imagen de Dios. Eso es lo que vemos en el Apocalipsis. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a mirar aquí, gloria a Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No pueden haber dos creadores de todas las cosas, solo uno. Jesús es la imagen expresa de Dios. Hebreos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Como tal, Dios puede ser visto únicamente en el rostro de Jesús. Eso es lo que le está diciendo hace un momento. ¿Cómo vemos a Dios? En Jesucristo. Porque esa es la imagen de Dios. ¿Amén? En realidad, el único Dios que verá el hombre es Jesucristo. ¿Amén? Fue por medio de la encarnación que Dios tomó un cuerpo para sí, y ahora la persona de Jesucristo. Él tiene manos, pies, piernas, brazos. Amén. Sin embargo, esto solo es verdad de Dios en Jesús, cuando Él estuvo manifestado en carne. Ahora, aquí hay un cuadrito. El uso de la palabra personas. Ya cubrí esto, pero vale leerlo. ¿Okay? Es importante en este punto de la lección hacer una aclaración crítica
el uso de la palabra persona. No se puede aplicar al Padre o al Espíritu. La Biblia misma nunca aplica estas palabras a estos títulos de Dios. El único uso de la palabra persona es referente al Señor Jesucristo, porque Él sí fue hombre, tal como usted y yo, con carne y huesos. La palabra correcta se debe usar para los diferentes títulos de Dios o las diferentes maneras que Él se revela, es manifestaciones. Esto aclara el gran error de dividir a Dios en personas separadas, la cual la Biblia nunca lo hace. Es el término de personas que causa tanta confusión. Es verdad, hermanos, escúcheme bien. Es el término de personas que causa tanta confusión en el entendimiento de la unicidad de Dios. Porque el ser humano, al referir a personas separadas, termina dividiendo a Dios en tres diferentes entidades. Y después trata de explicar algo inexplicable porque es incorrecto. Es lo que estaba diciendo el hermano acerca de alguien. Le oro al Padre estas cosas, le oro a Jesús estas cosas. Yo he tenido hasta personas que dicen, ¿a quién le oro? ¿Cierto? ¿Amén? Y es porque en sus mentes el uso del término personas lo divide a Dios en diferentes entidades. Hay un solo creador, también hemos establecido esto, lógico y verídico bíblicamente, que solamente fue un creador de todas las cosas. Si separamos al Padre y al Hijo, entonces terminamos con dos creadores. Amén. Ya leímos que por medio de Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Amén. Miremos lo que dicen las Escrituras. Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:3 dice, el verbo que era Dios creó todas las cosas. Juan 1:14, ese verbo fue hecho o manifestado en carne, esto es Jesús. Juan 1:10, el mundo por Él fue hecho, esta habla de Jesús. Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué se puede referir eso a Jesús? Porque Él es Dios. Está en otro tiempo, en otra manifestación, cumpliendo otra obra, pero el creador de los cielos y tierra caminó en esta tierra. Amén. La cual es Amén. Amén. Ok. El hecho de que Jesucristo es el creador está probado por los testimonios de las Escrituras. ¿Cómo es posible que Jesús sea el creador de todas las cosas si Él no es Dios? Un hijo tiene que ser engendrado. Amén. Hay una falsa doctrina del hijo preexistente, que el hijo Jesús preexistió en persona, y eso es refutado por lo mismo que enseña la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Jesús fue el creador como Dios antes de su manifestación en carne. Eso no significa que Jesucristo era otra persona fuera de Dios, sino que como Dios, antes de manifestarse en carne, creó todas las cosas. Por ejemplo, le doy un buen ejemplo. Aquí es una manera de explicarlo que ojalá le pueda ayudar. Yo no siempre fui padre, pero siempre he sido Ryan Crosby. Solamente comencé a ser padre cuando tuve mi hijo. Amén. Entonces, puedo hablar de mí en términos antes de tener un hijo, y puedo hablar de mí en otros términos después de tener un hijo, pero soy el mismo en diferentes funciones. ¿Cuántos me entienden? En sí, la referencia a Dios como Padre solo viene a entrar cuando engendra al Hijo. Antes de eso, Él no es Padre. ¿Cuántos me entienden? No les estoy confundiendo. Yo siempre he sido Ryan desde mi creación, ¿ok? Vamos, no soy Dios, yo tampoco. Pero siempre he sido Ryan. Pero yo primero simplemente fui Ryan. No fui padre hasta que nació mi hijo Andrew. No fui esposo hasta que me casé. Pero soy Ryan. Amén. Entonces hay cosas que se pueden hablar de mí en el después como que si fuese antes, simplemente porque ahora he cumplido ese error y tengo eso aplicado a mi vida. Es lo mismo en su vida. Esto también ayuda, no me voy a meter en esto, es
es fácil de explicar, pero por eso también cuando explicamos Mateo 28:19 acerca del bautismo, ¿no? Bautismo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que el nombre es singular, porque la Biblia lo dice, en el nombre, no los nombres. Amén. Amén. Sí, mi hermano. Pastor, cuando Él se manifiesta como voz audible, que Jesucristo está en la tierra, Ajá. Él dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, ¿cómo podemos explicarle eso a las personas? Bueno, hay fundamentos bíblicos, ¿verdad? Fundamento bíblico es esto: Dios es omnipresente y nunca para de ser omnipresente. Entonces, cuando Dios está en Cristo, no para de ser Dios fuera de Cristo. ¿Tiene sentido eso? Porque si no, el universo se colapsaría dentro de ella misma. Gloria a Dios. Porque todo el universo se contiene en él. Entonces, la manera que la Biblia lo describe es esto, en Colosenses 2:9, que en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Entonces, era Dios en Cristo, pero no cesó de ser Dios fuera de Cristo. Entonces, eso nos deja saber que no hay ningún problema que una voz de Dios hable del cielo. Amén, amén. ¿Por qué? Porque Él también estaba en el cielo. Otra cosa también para nosotros, ¿verdad? Nosotros somos muy terrenales en nuestra manera de pensar. Entonces, cuando pensamos del cielo, estamos pensando posicionalmente, como que un lugar específico ahí arriba. Pero la verdad es que Dios es omnipresente. Entonces, Él está en todas partes. No es un lugar contenido específico, sino que es Dios en todo lugar. Entonces, la respuesta a eso, la más como fundamental, es que Dios es omnipresente. Entonces, no cesó de ser Dios fuera de Cristo. Por eso también Jesús dijo cosas como cuando Él estaba hablando, el Hijo del Hombre, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora está hablando posicionalmente, como que físicamente, pero Él se está poniendo a la misma vez en la tierra hablando y en el cielo a la misma vez. ¿Cómo es posible la omnipresencia? Entonces Dios no cesa de funcionar fuera del cuerpo de Cristo. Sigue siendo Dios. Pero no es una persona, una entidad separada de Él. En sí, no sé si eso le contesta, pero esa es la respuesta. La otra cosa es cuando dice que el Espíritu descendió como paloma, ¿verdad? No dice que era literalmente una paloma, sino que era una manera, ¿verdad? Sin embargo, otra vez, Dios es omnipresente. Él no está limitado como nosotros estamos limitados. Es imposible para mí estar en dos diferentes lugares a la misma vez, pero no para Dios. ¿Sabe quién entendió esto? El centurión. El centurión, y por eso Jesús dijo lo que dijo. Es poderoso. Porque lo que Jesús dijo del centurión no lo dijo de nadie más. El centurión vino a Jesús. Tenía un enfermo en la casa. Y vino a Jesús y le contó, tengo este enfermo en la casa. Y Jesús dice, yo iré y lo sanaré. Y el centurión dijo, no tienes que venir. Di la palabra nomás. Y mi siervo le será sanado. Él sabía que Jesucristo, él entendió quién era Jesús. Y que Jesús no tenía que estar físicamente presente. Que su palabra era tan eficaz desde distancia que en presencia. En pocas palabras, lo que el centurión está diciendo, tu palabra es lo mismo que tu presencia. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? No he visto tan gran fe en todo. Entonces, eso va mucho con lo que pregunta el hermano. El centurión entendió, yo sé que eres Dios ahí, pero también eres Dios allá, no tienes que ir, solamente di la palabra y el milagro. Amén, amén. Entonces, la omnisciencia de Dios, estas son perfecto para teología sistemática, ¿verdad?
porque Dios está en todo lugar a todo tiempo. No hay otra creación de Dios que es así. Ni el diablo. Algunos lo tienen tan ocupado el diablo que él no puede molestar a nadie más. Se les pregunta, ¿cómo le fue la semana? El pastor, el diablo. El diablo se ha metido en mi casa, el diablo se ha metido en mi trabajo, el diablo se ha metido en mi carro. Bueno, usted lo tiene bien ocupado a Satanás. ¿Sabe que Satanás no es omnipresente? El diablo solo puede estar en un lugar a la vez. Ahora tiene muchos demonios y él puede mandarlos a estorbar y causar problemas, pero ni el diablo es omnipresente. Amén. Entonces la diferencia, lo que explica a Dios actuando fuera de Jesucristo es la omnipresencia de Dios. Amén, amén. No para de ser Dios fuera de Cristo. Amén. ¿Alguna otra pregunta en referencia a eso? ¿Qué es la personalidad de Dios? La personalidad de Dios es la naturaleza, los atributos de Dios. Ahora vemos que Jesucristo es la imagen expresa de Dios, ¿verdad? Es Dios manifestado en carne. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos personalidad? Usted tiene una personalidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que no entiendo qué es. Personalidad es quién es usted. Por ejemplo, no sé si usted es chistoso o no. Mirando medio serio. ¿En serio? Usted tiene personalidad, ¿verdad? ¿Qué es su personalidad? Es quién usted es. Sus atributos, su naturaleza, su manera de ser. Dios tiene personalidad. ¿Sabe que Dios inventó la risa? Tiene personalidad. Amén. Yo creo que Dios, Él tiene un buen sentido de humor. Si usted no lo cree, mírese en el espejo. No, hay una historia de la Biblia que a mí me fascina. La verdad, esto me enseña de Dios. Gloria a Para todos Dios. que piensan que el cristianismo es toda seriedad y que se chupó una docena de limones. No. ¿Sabe que en una ocasión, cuando Dios sabía que Faraón iba a perseguir a los israelitas por el Mar Rojo, ¿sabe que Dios envió ángeles para desenroscar las ruedas de los carros Faraón? Los mecánicos del cielo. Es verdad, verlo está en la Biblia. Dios pudiera haber hecho un mundo de cosas, pero lo puedo ver a Dios ahí. Hey, vayan, quítenle las tuercas a las ruedas. ¿Y se imagina usted el próximo día? Esos. Yo los puedo ver. Otra vez, esto es especulación. Pero no es especulación lo que dice la Biblia, esto es lo que hicieron los ángeles. Pero yo lo puedo ver a los ángeles. Dios, ¿lo hicieron? Sí, espera, esto va a estar buenísimo. Ahí están los ángeles mirando. ¡Vamos a la tarde! Y ahí van. Llegan como a la mitad del mar, se le va una rueda, se le va la rueda. No sé, para mí fue un sentido de humor. ¿Por qué eso? ¿Por qué no otra cosa? Dios. Pero alguien iba a decir algo. Una de las cualidades de la personalidad de Dios es que es misericordioso. Es misericordioso, Él es amor. Amén, Él es, y la personalidad bondadoso, de Dios se expresa en Jesús. amable, Totalmente, fiel, toda la plenitud. Por ejemplo, mire cómo es la misericordia de Jesús. Lo mismo que Dios hizo en Génesis, Jesús lo hace. En Génesis, ¿cuál era la sentencia muerta? Ustedes comen del árbol, los matan, mueren. Murieron inmediatamente. Bueno, espiritualmente sí, una brecha entre ellos y Dios, pero físicamente no. Y yo estoy 100% convencido que ellos pensaban que físicamente iban a morir, pero la misericordia de Dios estuvo sobre ellos. ¿Se acuerda? En el Nuevo Testamento le traen al Señor Jesucristo una mujer agarrada en el pleno acto de adulterio. Sí. Tiene que morir. Los religiosos dijeron, la ley dice, ¿tenían razón? Sí. ¿Todavía estaban bajo la ley? Sí.
Entonces ellos tenían toda la razón. A ver qué va a hacer Jesús ahí. La ley dice que este tipo de persona tiene que ser apedreada. ¿Qué dices tú? Y ahí está escribiendo todos los pecados que esos locos habían hecho. O capaz que otros que se habían acostado con ellos. O capaz que estaba jugando tic-tac-toe. No saben. Estaba escribiendo en la tierra. Yo he oído prédicas enteras sobre lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra. No sé. Lo que sí, yo creo que en poco los estaba ignorando más que nada. Un insulto ahí. Después ellos le dicen, bueno, a ver, entre ustedes, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. La mujer está arrodillada, está esperando el primer piedrazo que le va a pegar a la cabeza. Llorando, ella piensa, voy a morir. Y Jesús refleja a Dios. Y dije, el que usted no tiene pecado, comienzan a caer las piedras. Y dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ella mira, no hay ni uno. Y él dijo, tampoco yo te condeno. Vaya, no peques más. ¿Qué es eso? Es la personalidad de Dios, reflejado en las acciones. Gloria a Dios. Hermano, aquí atrás. Usted estaba hablando de las cosas cuando le manda las avispas también. Oh, sí. Sí, dice, mandaré avispas delante de ti. Usted se imagina los enemigos ahí esperando.